Amo musicología, amo musicología, amo musicología, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos A Musicología, una semana más, un episodio más. Y hoy tenemos una invitada sasa de súper hiper lujo. Tenemos con nosotros a Leiden, que es cantante cubano-mexicana, compositora, multiinstrumentista, productora y socióloga también. Leiden, ¿cómo estás? Muy bien, muy impactada con tu introducción. Ahora, Ese es el punto, ahora ese es el tengo punto. que llenarlo. ¿Sí? Sí, sin presión, sin presión. No, bien, contenta de que me hayan invitado a este programa. Estoy segura que la vamos a pasar muy bien. Claro que sí. Se disfruta mucho este tipo de charlas, sobre todo en cuarentena. Claro. Sí, la verdad sí sacan bastante como de la rutina y, o sea, es que ya en cuarentena, o sea, normalmente uno que se queja a veces de los lives o así, en cuarentena los ves y dices, gracias, entretenme 10 minutos, por favor, lo que sea, Pues, lo que quieran. Pues sí, sobre todo porque ya no es cuarentena, ya sobrepasó la ochentena. Sí, no, digo, o sea, ya ahorita ya es debería haber una nueva palabra, porque ya al principio decían cuarentena, ay, son nada más 15 días, ni siquiera son 40, ahorita ahí están sus 15 días. Sí, toma tu año. Sí, pero todo viene en el 2020. Oye, Leiden, pues empezando ya metiéndonos a la música y todo, me encantó. Voy a empezar con una confesión, que yo no tengo idea por qué nunca había escuchado con la debida atención, hasta que me estaba preparando para esta entrevista, tu disco de Los Muertos también dejan flores. O sea, de verdad, había pasado por canciones, había escuchado, porque escuchaba de todo tu repertorio, pero nunca lo había, o sea, como que hasta que estaba ya preparando bien la entrevista fue donde lo escuché todo de principio a fin y dije, wow, ¿dónde estaba esto? Porque es de esos que pasa por enfrente de ti y no lo pelas, que digo, me ha pasado a mí con otros artistas y creo que a muchos nos ha pasado que a lo mejor un artista que ya te habían recomendado o algo que ya habías visto, no lo apreciaste en el momento, o que canciones que a lo mejor no las pelaste en su momento, después se vuelven tu favorita, ya las había escuchado. Pero me pasó esto con tu disco de Los Muertos también dejan flores. Entonces empiezo por felicitarte porque, wow, el trabajo y la producción y la musicalidad de ese disco, junto con los mini documentales que subieron a YouTube y todo. Ayer me los aventé todos de corrido y, wow, Órale. está Wow, genial, sí. genial. Gracias. Sí, Pero, fíjate que sí es un disco, digamos, como difícil para el tipo de escucha que se está generando actualmente, primero porque es muy, muy conceptual y es un disco para oírse de principio a fin, porque es como un libro, o sea, es un disco discursivo, tanto musical como lírica, como estéticamente. Entonces resulta complejo cuando actualmente la gente ya no quiere tanto pensar, ¿no? O sea, siento que lo lancé en el momento inadecuado, pero aún así a mí sí me sirvió mucho para sanar muchas cosas internas, pero sí siento que es un disco que a lo mejor va a ser apreciado dentro de 20 años o algo así. Y es que además en esta cultura de los sencillos y el streaming y todo y de las playlists, se vuelve bien complicado para los materiales conceptuales. Digo, como alguien que me gusta hacerlo, me gusta consumirlo, y cuando hay un trasfondo y así que me sientan a escuchar así la hora entera del disco o lo que dure, me encanta esa parte, pero creo que cada vez se hace más difícil y pues hasta cierto punto también como creador puedo decir una decisión financiera menos inteligente o mucho más complicada, porque a lo mejor, o sea, como que, no sé, digo, al menos en mi experiencia es el sentimiento como de meterle todo a un proyecto y de verdad trabajo nivel película, y que la gente se salte entre canciones o que lo pongan en una playlist, sí te da el cringe. O sea, sí duele. Sí, pues al final terminas entrando al juego, ¿no? Porque Sí. pues al final de cuentas no está mal, digo, pues como socióloga, terminas aceptándolo pues como una realidad inevitable, ¿no? Claro. Y es mejor entenderla a tratar de ir contracorriente y al final tomar decisiones como las que tomé con Los Muertos también dejan flores, pues sí, terminó siendo una decisión sumamente personal y digamos como mi año de psicólogo. O sea, en vez de ir al psicólogo, terminé produciendo. Tu terapia. Ajá, exacto, sí, pues fue mi propia terapia.
Pero bueno, Wow. gracias pues por comentarlo, porque, o sea, sí se sale de lo común en las entrevistas que me han hecho. Uno, pues que lo mencionen, dos, que lo mencionen de esa manera, y tres, que comiencen una entrevista así que te lo agradezco un Es montón. que hay que empezar con el pie Así de- derecho, Leiden, así a lo que Oye, vamos. oye, y que de veras lo hayan escuchado. Claro, ajá, exactamente. Sí, es poco común, así que... No, pues Palomita, palomita. Y palomita también a la parte socióloga, ya también ya lo palomeamos, ya va bajando la presión, ya vamos palomeando también esas partes. Oye, déjame la termino nada más. Me interesa a través de tus ojos, como un comentario, no nada académico, esta pandemia a través de los ojos de la socióloga, de lo que estudiaste o de lo que sabes, ¿cómo se ve a través de tus ojos esto que estamos viviendo como sociedad? Uy, no, podemos hablar de esto toda una noche, ¿eh? Es más, yo creo que deberíamos hacerlo, independientemente de que se grabe o no, sí deberíamos tener una charla así por Zoom y platicar arduamente sobre esto. Pero bueno, algunas decisiones que he tomado con o sea, como con la lectura que he tenido sobre esta pandemia, yo creo que la más importante ha sido a lo largo de cómo se ha ido comportando tanto el virus como el virus dentro de la sociedad. Entiendo perfectamente que al inicio todos hayamos reaccionado con tanto temor, con tanto pavor, con tanto pánico, y esa reacción nos haya llevado al aislamiento, pero por ejemplo ahora ya como que he trabajado un cambio de paradigma y creo que tenemos definitivamente que alejarnos de eso y empezar a ver la manera de convivir con algo que se va a quedar con nosotros a vivir para siempre, ¿no? O sea, en algún momento creímos precisamente eso, que iba a durar 15 días, un mes, 2 meses, pero ahora sabemos que ya se va a quedar. Claro. y que lo que hay es que trabajar por fortalecer nuestro sistema inmunológico, trabajar nuestra salud emocional, y para eso es muy importante ya empezar a salir y socializar, ¿no? O sea, todo este tema de tengo miedo a tocarte, o sea, todas son fobias que se están generando y que al final de cuentas nos va a afectar emocionalmente. Bueno, creo que como psicólogo o sea, seguramente también tienes como una teoría al respecto, pero todas estas afectaciones emocionales pues repercuten también en nuestra salud física, ¿no? Entonces, bueno, creo que una de las cosas más importantes que he aprendido a partir del comportamiento ha sido esa, o sea, que ahora ya tenemos que como pensar fuera de la caja, verlo de otra manera, y todo ese pavor que empezamos a sentir, o esa pandemia del miedo, hay que transformarla en empezar a cuidarnos de una manera que no lo habíamos hecho antes, o con una conciencia nueva. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Creo que estamos ante la necesidad de higiene mental en general y de prevención, en el sentido de tomar nuevas formas. Yo platicaba que creo que lo que antes era una buena recomendación ahora es una gran necesidad en muchos sentidos, de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestras emociones. Justamente, sí. Antes parecía nada más como, híjole, si estás en ese nivel de desarrollo de acuerdo a la pirámide de Maslow, bueno, accedes a eso, ¿no? Pero creo que ahorita estamos ante la necesidad de cuidar nuestras emociones, de saber qué sentimos, de aprender a expresarlo, de apreciar lo que tenemos y toda esta cuestión, ¿no? O si antes eso eres no, ahora es necesario, ¿no? Canasta básica, sí. Ajá. Sí, totalmente. Oye, Leiden, ahorita platicando de todo esto y escuchándote tu punto de vista en todo esto de la cuarentena y todo, volviendo a tu música, me llama mucho la atención, como siento que hay un hilo muy fuerte de concepto detrás de todo lo que haces, y una narrativa natural, porque se siente muy natural y muy orgánica, pero hay una narrativa y un hilo, así como collar así de esos que le regalaban todos a sus mamás el 10 de mayo de popotes, que llevaban su estambre por adentro. Siento que toda tu música de cierta manera lleva eso. Desde Los Muertos también dejan flores, desde Leiden, desde Impulso Natural también. Siento que todo esto lleva como una narrativa de cierta manera, y tengo yo la duda personal de qué tanto es esto, o sea, qué tanto es de que consciente, y el cómo, o sea, si hay un trabajo de conceptualización antes de que empieces a trabajar un disco, ¿cómo lo manejas? Sí, bueno, fíjate, con cada disco he estado como aprendiendo y asumiendo cosas nuevas. Con el disco Leiden
que, bueno, con mi disco homónimo, ahí sí que no tenía ni puta idea de absolutamente nada. O sea, yo nada más quería como ver cómo podía compartir música. Todavía no me consideraba como cantautora, o sea, le tenía como mucho miedo a la responsabilidad como de ese oficio. Sí. No sabía si era buena o si era mala. También sí empecé a asumirme como músico independiente, entonces pues ahí como que tuve que como la sartén por el mango de un montón de cosas que en la vida había hecho, ¿no? Empezar a producir, hacer arreglos, guau. Entonces allí fue como una etapa muy temprana de canciones y digamos que en ese momento yo no tenía un norte claro sobre lo que estaba haciendo, simplemente había un impulso muy genuino y muy honesto de mostrarme a través de las canciones, pero ya viéndolo en retrospectiva, sí siento que de lo que estaba hablando era precisamente de eso, o sea, una conexión con mis emociones, la idea de una liberación, y de cómo las cosas son circulares. Y creo que esa es como una temática que hasta ahora me sigue acompañando, independientemente de que vaya viviendo cada vez cosas nuevas y vaya como, pues, no sé, asumiendo como cada experiencia de mi vida de una nueva manera. Sí siento que esas cosas siempre han estado presentes. El tema de la circularidad, soltar, o sea, como empoderarme, liberarme, y el tema emocional, del amor, desamor, las pérdidas y así. Órale. Oye, pero aparte abordados desde una complejidad lírica muy diferente a lo que estamos acostumbrados, la verdad, digo, porque escuchando tus canciones, hablar de amor, se habla de un amor más de libro, y lo platicábamos Pablo y yo también en la investigación que esta vez le tengo que dar todo el crédito a Pablo, toda la investigación que hace, cuando me platica de tu abuelo y de cómo estuviste rodeada de grandes personajes del mundo literario, incluyendo tu abuelo, y cómo eso impactó, nos interesa mucho cómo impactó la forma en que escribes, porque creo que en tus canciones hablas más como si estuvieras escribiendo novelas muy cortas con una historia, más que simplemente darnos una emoción o simplemente contarnos una historia muy simple. Creo que lo entretejes un poquito más que muchos otros autores por lo que escuchamos. Entonces, platícanos de esta influencia de tu abuelo y tu vida y con quién conviviste y todas estas cuestiones. Sí, bueno, siempre he dicho hasta ahora que mi principal influencia artística, mi principal influencia creativa ha sido mi abuelo y todo lo que viví alrededor de él y de su figura. O sea, él fungió casi como una figura paterna para mí durante toda mi primera infancia, que fue la que pasé por completo en Cuba. Y, por ejemplo, gracias a él y toda la influencia que tuvo sobre mi familia materna, pues fui lectora precoz, que yo creo que eso fue algo que también ha sido como bastante tajante en mi quehacer artístico y en mi manera de ver las canciones como una posibilidad no solo de comunicar algo, sino como la responsabilidad de cómo lo estás comunicando, ¿no? O sea, sí siento, o sea, eso sí lo hago consciente. Ahora, sobre el tipo de discurso, que eso sí no lo he hecho tan consciente todavía. Creo que ustedes como o sea, como personas externas a mi mundo cotidiano, sí lo pueden notar muchísimo más que yo, ¿no? Sí. O sea, pero en mi caso, pues sí he tenido como una responsabilidad bastante clara en que una de las cosas más importantes no es cómo lo canto, sino es cómo lo digo, cómo lo voy a expresar y mi punto de vista de las cosas. Pero bueno, pues regresando a eso, sí fui lectora precoz. Desde niña leía y me aprendía como todas las poesías que me iban presentando por la casa de mi abuelo, que además es en los bajos de mi casa, o sea, prácticamente vivíamos juntos. Pues siempre, no sé, andaba por ahí Rubén Darío, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, o sea, fue
Mario Benedetti. Por ejemplo, hay una anécdota bastante curiosa. Benedetti tiene una novela corta que se llama Primavera con una esquina rota. Y hay un capítulo en esa novela en donde dos niñas están hablando sobre sexo. De una manera súper infantil, ¿no? O sea, como hablarían dos niñas sobre sexo. Y resulta que esa es una conversación inspirada en una conversación que realmente tuvo mi tía y mi mamá ahí en la casa. Y Benedetti lo estaba oyendo por atrás de la puerta en una de las múltiples visitas que hizo a mi abuelo. Esto es una cosa que me contó mi mamá. Obviamente yo no había nacido, ni era como la semillita de algo. pero sí, esas y muchas anécdotas más. Entonces, sí, definitivamente eso ha permeado. Y otra cosa también súper importante, o sea, siendo que vengo de una familia así, mi mamá, pues como les contaba, ella es psicóloga clínica, musicoterapeuta, y ahora ya por fin se está destapando como cuentista, y es una cuentista extraordinaria. Órale. Mi tía, quien es médico, también es una gran cuentista que ya tiene como más de 20 años publicando libros fabulosos. Mi abuela, que murió recientemente, también crítica de arte, de la plástica cubana, sobre todo. Y entonces, curiosamente, o contrario a muchas otras familias, cuando yo dije, o sea, porque siempre como que estaba perfilada, trabajaba en algo que tuviera que ver con las artes escénicas, y yo lo dije desde niña, yo estaba clarísima, yo iba a ser un músico, cantante o actriz, pero seguramente yo me iba por ahí porque siempre me apasionó mucho, pero aún así yo decidí estudiar primero sociología como una primera carrera. Entonces mi familia, contrario a otras familias, sí pegaron el grito en el cielo: ¿cómo que sociología? Y tú eres evidentemente artista, ¿no? Entonces, incluso ahí, porque comencé la carrera con 17 años, tuve mucha claridad y dije, sí, yo sé que me voy a dedicar a eso, pero precisamente por eso quiero tener una carrera teórica que pueda sustentar como tanto crítica como teóricamente todo mi quehacer artístico. Ah, bueno, está bien. Y cuando tuviste que justificar. Sí, lo tuve que justificar, digo, que está bien, ¿no? Que normalmente además, es al revés, ¿no? Además. Sí, exacto. Normalmente es, no, es que quiero ser músico. No, ¿cómo? Abogado, algo normal, por favor. Y acá, al revés. Médico, sí. Entonces, sí. Y bueno, ya cuando al final compuse mi primera rola y decidí que me iba a dedicar a eso, pues por completo, no fue tan difícil tomar esa decisión, pues porque precisamente venía de la experiencia de ver a gente que se dedicaba a su trabajo creativo como estilo de vida. Claro. Wow. Oye, y Pablo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero aunque no se toque el tema de sociología como tal, este sustento que buscabas, creo que se escucha que hay una base dentro de lo que escribes y la forma que escribes, que va más allá de alguien que nada más se sentó a querer poner sus sentimientos en papel. Creo que se nota, insisto, una lírica muy diferente. Completamente. Y además, digo, yo justo este dato de lo de tu abuelo y todo este contexto tan maravilloso lo encontré porque, o sea, yo a la hora de empezar a hacer la preparación para la entrevista y todo, mi principal duda era: ¿de dónde? Tiene que haber una explicación muy clara. O sea, tiene que haber algo que así, algo tangible con hechos. Tengo que googlear apellidos, lo voy a encontrar. De alguna manera lo voy a encontrar. Y efectivamente, digo, ¡Órale! ahorita que nos contabas... O sea, que todo partió de una teoría, de una hipótesis. Sí, efectivamente, y luego se confirmó. Luego se confirmó que sí y que me había sobrepasado la hipótesis de lo que yo pude llegar a pensar. Sí, no, digo, no sé si viste a Borrego ahorita mientras decían nombres de escritores y poetas, Borrego se estaba desmayando. Sí. Borrego, que es poeta de Corazón Colorado, estaba pero cayéndose. Ya, sí, yo pensé que le iba a tener que hablar a su esposa para que le echara aire. Yo crecí con un papá que me leía poesía en vez de cuentos para dormir de niño, y con un papá que había declamado y que así enamoró a mi mamá. Entonces la poesía tiene un lugar muy importante en mi vida. Entonces, wow. Justo cuando hacíamos la investigación y con todas las lecturas y los autores y todo, la verdad es que solamente mi mente me daba para imaginarme lo que era ese entorno, y como dice Pablo, pues ahora tiene mucho más sentido mucho de lo que escuchamos de ti y lo que sabemos de ti, porque vienes con todo este bagaje, tanto lo que tú estudiaste como tus propias experiencias, como, pues a final de cuentas, todo lo que lleva tu familia, ¿no? Entonces, qué padre toparnos con un artista, ¿no? Con que llena la palabra artista. Qué padre
que es en todo este sentido y con una familia que nutre esta parte. Qué bonito. Wow, qué lindo, me enchinaste la piel. Oye, fíjate qué importante es tener gente a nuestro alrededor que tenga una relación tan directa con su sensibilidad y con sus emociones, ¿no? O sea, cómo eso nos deja algo muy especial. Sí creo que sería, o sea, no sé, como ahora con esta conversación, como tener conciencia, con todas las personas que nos estén escuchando, de cuán importante es hablarle a nuestra gente, no solo como a nuestros hijos o a nuestros padres, sino a nuestra gente en general, desde las emociones y desde esa sensibilidad. Sí, claro. O sea, me parece importantísimo y creo que esta sensibilidad es algo que creo que en especial en México es poco común. O sea, creo que existen muchos tabúes, así como es tabú ir al psicólogo, cosas así, que hasta la fecha, o sea, es como, ya, o sea, siglo XXI ya, por favor. Pero como hasta la fecha es tabú ir al psicólogo y digo, aquí estoy yo haciendo un podcast con mi psicólogo, o sea, digo, perfecto, ¿no? Claro. Pero creo que esta sensibilidad es algo que como sociedad tenemos súper escondido o que tratamos de esconder dentro de lo posible y creo que es súper importante el ver gente, artistas, creativos, que a final de cuentas terminan siendo roles modelo para las personas, para muchas personas, incluyéndome a mí, terminan siendo roles modelo que el que a alguien que admiras te diga, hey, ve al psicólogo, hey, está bien ser sensible, sé sensible, te cambia algo en el chip. O o sea, ponte a crear, aunque no tenga algo que ver necesariamente con lo que te deja dinero o con tu trabajo, ¿no? O sea, hazlo como parte de tus actividades y empieza a conectarte de otra manera con tus emociones. Sí, claro. Y ya se nos pasó el medio tiempo, pero Borrego, ¿te avientas la pregunta al medio tiempo de una vez? Venga. Oye, Leiden, fuera de lo que ya conocemos ahora de ti, con lo que nos estás platicando y lo que hemos leído o que compartes tú en redes, platícanos algo que te mueva, te apasione, te guste, te motive, que a lo mejor no sea tan común que sepamos la gente que te escuchamos. Platícanos algún placer culposo o no tan culposo que tengas que te gustaría compartir. Me gusta mucho la cocina. Como toda la alquimia de los sabores y todo lo que sucede en la cocina y me gustaría ser chef. O sea, es algo que disfrutaría mucho, como tener los conocimientos y los estudios y la práctica para en algún momento decir, yo además de todas estas cosas logré cumplir como este sueño de ser chef. Sí. Y me gustan mucho los gatos. Ahí lo notamos un poquito. Sí, justo hace ratito veía en Twitter que digo, probablemente no es el mejor ejemplo porque a mucha gente no le cae bien y sigo sin entender por qué, pero justo veía hace ratito que Ricardo Arjona estaba a punto de abrir un restaurante donde él iba a estar ahí como chef y iba a tocar ahí mismo de miércoles a sábado. Ay, se hizo fregón la idea. Está perrísimo. Y además es como irte de lo global a otra vez regresar. Claro. Fíjate, tengo un amigo de Puebla, indígena, de no sé qué zona, que conocí alguna vez en un encuentro zapatista. Nos hicimos súper amigos, pero te estoy hablando hace mucho tiempo, cuando existía el zapatismo civil. Sí. Y él sabe muchos idiomas porque por su trabajo ha tenido que viajar a muchos lugares, vivió en Alemania un tiempo, se casó ahí y bueno, actualmente vive nuevamente en su pueblo natal. Y él me dijo algo que me impactó, me dijo, el viaje más largo no es el que te lleve al punto más distante de tu punto de partida, sino el regreso. Que te regresa, correcto. Ahí está la quote, márquenla, por favor, pónganla en el refri, porque ahí está la quote, Totalmente. Sí, entonces, o sea, como qué bonito eso que cuentas de lo de Arjona, ¿no? Porque como que, no sé, el sueño siempre es salir de lo local a lo global y cuando lo lograste, creo que el nuevo sueño es de lo global regresar a lo local. Sí, claro. Tener otra vez tu bar y volver a tocar cuando quieres las canciones que quieres. Exacto, y tener un público así.
Y gente que a lo mejor está comiendo mientras tú cantas, ¿no? Que al Sí. principio eso pues nos enoja mucho, no sé qué piensas tú, pero al inicio es así como, ¿cómo vas a comer mientras estoy Ponme cantando? atención. Ponme atención. Sí, sí. Sí, no, totalmente. Y además, creo que también parte, no me acuerdo exactamente qué decía Arjona en el tweet, pero creo que parte de lo que decía era que no había sueño chico. Y se me hizo genial eso, o sea, el hecho de poder, no sé, o sea, decir, o sea, he logrado todo esto que tanta gente quiere lograr en la música, pero a lo mejor mi sueño, además de eso, también es hacer esto otro, que para muchos puede ser algo muy normal o muy común. Yo dije, wow, señor Arjona, qué bárbaro. Sí, sí. Está chidísimo. Yo creo que me gustaría también envejecer así. Digo, no lo estoy diciendo viejo, pero creo que me gustaría envejecer así. Llegar a ese punto, Sí. claro. Llegar a ese punto. Faltaría decir que ese restaurancito esté enfrente de la playa. Sí, híjole. Ese Ya eso li- sería Experiencia épico. completa. Sí, Ajá. sí. No es broma, no vas a creer y lo puedes buscar en Twitter después de que acabemos esto, pero el restaurante está al lado del mar. Te Creo lo que juro, soy un te lo cliché. juro. Me he No, a lo mejor, convertido en un cliché del músico. a lo mejor eres prima de Arjona y no sabes. A lo mejor. Por eso se apellida Fernández. Ah, Ah, Por ahí va. está, ahí está. Oye, Leiden, y preguntándote un poquito de tus orígenes, seguimos todavía para partir ya tu carrera. Platícanos lo más cubano que reconoces en ti y lo más mexicano que tú ves en ti misma. Digo, otra vez sin caer en estos clichés culturales, pero pues creo que tú tienes una experiencia muy propia por ser parte de mexicana, cubana y todo lo que has vivido en las dos patrias. Pues platícanos un poquito, ¿qué crees que es lo que más permeó en ti de lo cubano y qué es lo que más permea en ti de lo mexicano? híjole. Y bueno, híjole. Bueno, creo que lo mexicano, sobre todo cuando estoy en México, está como más a flor de piel, pero algunas cosas que me hacen más mexicana incluso que muchos mexicanos, y sin albur, es el chile. Porque como muchísimo picante, o sea, tengo como un grado de tolerancia elevadísimo al picante. Y me gusta mucho como el taco, o sea, la tortilla, así el fenómeno taco me fascina. Yo creo que de lo cubano, de lo que puedo reconocer en mí es como toda esta parte como tan rítmica y tan musical, o sea, escucho una música que me mueve, que es súper rítmica y para mí es inevitable como sentirlo en el cuerpo, tener ganas de bailar y de expresarlo y de comunicarlo, ¿no? También es esas ganas como de comunicar y ser como súper expresiva con las cosas que me emocionan. Creo que tiene mucho que ver también con mi Leiden cubana. Ok. Órale. Oye, Leiden, y por último, para pasar a la última dinámica, vamos a hacer el jam de asociación, que aquí es donde vamos a hacer que se atraviese el gato cuando no sepas qué contestar. Entonces, Ya lo tengo aquí listo. Sí noté que estaba ya ahí preparado, como que se empezó a acercar el momento y le empezaste a hablar así como que acércate, necesito un favorcito. Pero te voy a decir primero yo, van a ser 5 palabras y ya tú me vas diciendo lo primero que se te vaya viniendo a la mente después de cada una y luego sigo Borrego. ¿Cómo es? ¿Lista? Dale. Venga. Va. La primera palabra es letras. Abecedario. Latinoamérica. Cuba. Inspiración. Música. Muerte. Mi abuelo. Impulso. Natural. Noche, Día. guitarra, Voz. amor, Paz. libro, Poesía. sueños. Lindos. Venga. Oye, que aparte veía en redes que tú traías esta onda de que si estábamos todos viviendo la intensidad de los sueños como tú, ahora en cuarentena. Sí, yo también. Es muy loco, ¿no? Sí, está loquísimo. Pero sí, están ¿Sí, más dime? vívidos, hay más recuerdos de ellos. O sea, como que este proceso de sueño, como no hay tanta input durante el día, creo que lo que generamos se vuelve como muy focal y muy fácil de reconocer. A lo mejor, pero nunca había soñado tanto en mi vida como estos meses. Tengo un maestro, estoy tomando todas las tardes un diplomado en composición de canciones y tengo un maestro
que nos impuso o nos propuso como reto creativo, como uno de tantos retos creativos, empezar a tener una bitácora del sueño. Entonces no lo he hecho todavía, pero pues yo creo que ya lo tengo que empezar a hacer, o sea, porque me acuerdo de los sueños de hace 5 noches, ¿no? Que es una cosa que no suele pasar. Sí. Órale. Wow. Oye, Leiden, y por último, antes de terminar, cuéntanos, invítanos a tu... Tu live. A tu live, tu evento sí. en vivo, que yo tengo una duda específicamente de eso. Como A que ver. escuchando los últimos 2 proyectos, ¿no? Que es El Impulso Natural, que ahí metimos el plug, obviamente, para que dijeras ahí con la de Impulso. Que, Claro que sentí el guiño. Sí, claro. Entonces, hablando justamente de eso, como que escuchando en específico, enfocándome en la producción, en Impulso Natural contra Los Muertos También Dejan Flores, obviamente hay mucho espacio, sobre todo en técnicas de producción, ¿no? Que creo que Los Muertos También Dejan Flores es mucho más grabado, mucho más los géneros, no sé, me suena como un disco hasta cierto punto más folclórico, muy padre, que a mí me encanta todo eso y me fascinó el disco. Y en el Impulso Natural me suenan técnicas de producción mucho más modernas, mucho más programación, mucho más sintetizadores, todo más como dentro de la box que le dicen. O sea, que también me gusta mucho ese otro approach, ¿no? Como el approach más del lado acá, como Lord, todo ese tipo de música, como más programada, más sintetizada, pero al mismo tiempo orgánica, ¿no? Entonces, mi duda es, para esto, ahora para el llevar esto en vivo, para la versión en vivo y todo, ¿vas a mantener las 2 partes? ¿Vas a jalar la parte de Los Muertos También Dejan Flores hacia la otra parte de Impulso Natural o viceversa? ¿Cómo va a ser? Sí, bueno, así como para puntualizar todo lo que acabas de decir, tal cual, o sea, son búsquedas musicales diferentes, son discursos musicales distintos y no me gusta como quedarme con las ganas de nada, pero sobre todo siento que si voy a hacer una cosa y como que la voy a plasmar en algo tan importante como lo es para mí, que es un disco, entonces irme con el todo, o sea, como que no dejarlo en medias tintas, sino como que explorar por completo esas sonoridades. No obstante, cuando lo llevo al en vivo, hago otro trabajo, o sea, hago otra búsqueda musical, otros arreglos en función del tipo de concierto que voy a dar. O sea, una de las características de mis shows a lo largo de estos 6, 7 años que llevo haciendo shows es que ningún show es igual al otro. O sea, siempre voy como transformándolo a partir del tipo de show, porque al final como músicos independientes, pues no siempre vamos a tener giras festivaleras en festivales iguales, casi con la misma infraestructura, y lo único que cambian son los públicos, ¿no? Sino que a veces estamos en un salón así, otras veces en la calle, otras veces en un festival con una gran infraestructura, entonces siempre tengo arreglos diferentes, y en este caso pues es igual. Si bien es cierto que voy a presentar Impulso, también voy a cantar otras canciones de mi repertorio. Todo lo vamos a llevar a un mismo discurso musical, pero es un discurso híbrido, o sea, no es ni uno ni otro. Y para que no te quedes con la duda, te veo el 31 de julio en el concierto. Claro que sí, estamos más que puestos y preparados. Puestísimos. Y ya con más ganas de las de que por sí ya traíamos de ver ese en vivo. Sí, está quedando súper, súper lindo. De hecho, después de tantos meses volví a tener ensayo hace como el domingo pasado, y fue increíble. Claro que con menos músicos, vamos a hacer 3, pero fue muy lindo y fue tan creativo y teníamos tantos deseos que las cosas fluyeron como nunca. Wow. Y está sonando muy, muy chingón. Venga. No nos Entonces, queda la más mínima duda. Ahí los esperamos, 31 de julio, 8 de la noche. Sí, 31, ¿A través de Insta? No, va a ser, de hecho, se va a transmitir desde una plataforma de un estudio, entonces, o sea, como para cuidar mucho como toda la calidad, tanto de audio como visual. Estoy vendiendo boletos, hay varios paquetes, es súper accesible, va de 100 a 200 pesos, que el de 200 ya lleva un saludo personalizado, disco, etcétera, y toda esa información sí está en mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Ahí estoy poniendo
toda la info y dónde pueden comprar esos boletos. Excelente, pues Lady, te agradecemos muchísimo y los agradecemos también a todos ustedes por estarnos viendo y sintonizando en este momento. No se vayan a perder el concierto, de verdad. O sea, si mi palabra vale algo, vale la pena. O sea, neta, de verdad, así le ponemos la etiqueta de Pablo lo aprueba. Porque, o sea, que estoy seguro de que va a estar chingoncísimo como si ya lo hubiera visto. Que todavía no, pero estoy seguro. Entonces, muchas gracias, sí, va a estar chido, gracias. La verdad sí, estoy segurísimo de que sí. Pero nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y aquí nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao.